En los últimos tiempos es cierto que se ha producido un cierto proceso de toma de conciencia social con respecto a la gravedad que tiene la violencia de género en nuestra sociedad. Pero esto dista mucho de que el problema esté resuelto. La violencia de género es un fenómeno que era de carácter privado, se consideraba un fenómeno de carácter privado, que solo se conocía en casa y en sitios privados, y ha pasado a ser un fenómeno público y social. Y como sociedad, cada uno de nosotros somos parte fundamental de su causa, de la misma forma que somos parte fundamental de su solución. Como hemos dicho, la violencia de género es una violación contra la integridad de la mujer, física y psicológica. Pero queríamos saber un poco cuál era la conciencia social que había en los españoles con respecto a este fenómeno, ¿no? Y según las encuestas del CIS, que los españoles ponen la violencia de género en el tercer lugar de sus preocupaciones del día a día, quedando en primer lugar la corrupción y el paro. Podemos decir entonces que en España existe bastante conciencia social con respecto a la gravedad que tiene la violencia de género. Y hay muchas muestras que realmente representan esto, ¿no? Tanto a nivel social como institucional. Y prueba de ello es la ley que se firmó en 2004 de violencia de género, que es una de las leyes que incluso a nivel europeo son de las más avanzadas. Y también, más recientemente, el Pacto de Estado que se firmó en 2017, donde se recogen hasta 200 medidas para erradicar la violencia de género. Aún así, con todos estos datos y todas estas medidas, el 2019 fue el año que más casos de violencia de género se recogieron en nuestro país. Casi 55 mujeres fueron asesinadas en manos de sus parejas sentimentales. En España se entiende por violencia de género a toda conducta de discriminación, de relaciones de poder y de desigualdad de los hombres contra las mujeres. Y son todas estas situaciones que ocurren con las parejas sentimentales. Se incluyen también todo tipo de coacciones, manipulaciones y privación de la libertad. Tenemos que entender que en esta definición solo se recoge las relaciones sentimentales, es decir, que solo solo se consideran víctimas de violencia de género aquellas mujeres que reciben la agresión por parte de su pareja sentimental, incluyendo también a los hijos. Por lo tanto, se considera como un acto violento a todo daño físico, psicológico, y todas las coacciones, toda la privación de la libertad que reciben las mujeres. En España, a diferencia de otros países, no se consideran conductas de violencia de género, pues la mutilación genital, la trata humana, como ya hemos visto anteriormente. No se considera tampoco el acoso y el abuso sexual. Tampoco se consideran los matrimonios forzosos. Y tampoco se consideran como conductas de violencia de género los abortos. Pero en España siguen siendo muy pocas las mujeres que denuncian la violencia de género. Y esto puede deberse al ciclo de la violencia en sí mismo, porque el acto de violencia tiene distintas fases, no tiene 3 fases. La primera fase es una fase de tensión, que es donde el agresor empieza a sentirse más tenso, empieza a cambiar el estado de ánimo, el humor, y la mujer, en su acto de calmarlo, empiezan a haber conductas y situaciones tensas, ¿no? Entonces, en este momento, en esta fase, es cuando la mujer, por evitar cualquier tipo de discusión, decide no hablar, callarse, y empieza a anularse a sí misma. Después hay una segunda fase, que es la fase de la explosión de la violencia en sí misma, que es cuando el agresor realmente estalla en un acto violento, ya sea a través de un comportamiento, una manifestación verbal, una agresión psicológica o una agresión física. Y es en este momento cuando normalmente las mujeres sí empiezan o toman conciencia y denuncian. Lo que pasa es que aparece la tercera fase, que es la fase que conocemos como la fase de luna de miel, donde el agresor, digamos que toma conciencia y empieza a disculparse de su comportamiento, empieza a justificarse
y empieza a desarrollar como un comportamiento de encantamiento de la mujer, ¿no? Empieza a agradarla, a implicarse en la familia, a hacerle regalos, a realizar todas aquellas actividades que anteriormente no realizaba con el fin de mantener la relación de pareja, ¿no? Es en este momento cuando la mujer retira la denuncia si lo ha puesto o decide perdonarlo, siendo este comportamiento agresivo latente a largo plazo. Llevar a cabo medidas de protección para las mujeres que sufren violencia de género supone un alto coste económico para la sociedad y también supone un alto coste emocional para las víctimas de violencia de género. ¿Por qué? Porque afecta a sus emociones, a su autoestima, tiene unas secuelas psicológicas muy graves, mermando su autoestima, su sentimiento de eficacia, su sentimiento de sentirse útil en la vida, ¿no? También aparecen secuelas conductuales, empiezan a dejar de salir, empiezan a dejar de relacionarse con otro tipo de mujeres, aparecen también secuelas físicas, aparecen hematomas, moratones y eso también reduce el hecho de que ellas quieran salir a la calle por miedo a no tener que contar o por miedo a que alguien las vea o por miedo a que alguien les diga que sería bueno que denunciaran, ¿no? Estas secuelas emocionales y conductuales también son un añadido más para la incorporación al mercado laboral de la mujer. Y hablando del mercado laboral, queríamos hacer referencia a dos temas muy importantes que tienen que ver con la brecha salarial y la conciliación laboral. Y la brecha salarial y la conciliación laboral son dos temas que ponen de manifiesto conductas que todavía están muy arraigadas en nuestra sociedad y que impiden que avancemos al ritmo que deberíamos, porque no podemos olvidar que en España todavía las mujeres cobran un 17% menos de salario por el hecho de ser mujer. En cuanto al tema de conciliación laboral, cómo las mujeres pueden incorporarse o cómo pueden compatibilizar su vida privada con su vida laboral, existe una gran polémica actualmente, ¿no? Digamos que las medidas que se están poniendo de manifiesto son pues, el teletrabajo y incluir un periodo prolongado de las bajas de paternidad, ¿no? De esa manera las mujeres pueden, digamos, conciliar. Pero la realidad con la que nos encontramos es que las mujeres al final son las que mayormente solicitan jornada parcial para poder compatibilizar su vida laboral con el cuidado y la atención de su familia, ¿no? Y es que parece que las mujeres tenemos como un piloto automático que aparece en nosotras y que tenemos que servir y tenemos que atender las cuestiones domésticas y las cuestiones familiares. Y todo esto forma parte de nuestra cultura. Sentimos una gran responsabilidad, una gran culpa por desatender las actividades domésticas o desatender a la familia. Y eso, junto con la actividad laboral, hace que la mujer tenga o se vea obligada a convertirse en una superwoman, ¿no? Y esto tiene unas consecuencias psicológicas y físicas nefastas para la mujer. Parece que nos cuesta entender como sociedad que el tema de la desigualdad es algo que nos afecta tanto a hombres como a mujeres, porque no solamente hace referencia a la dificultad que tienen las mujeres para incorporarse al mercado laboral, sino también tenemos que tener en cuenta las graves consecuencias psicológicas que tienen las mujeres y cómo eso afecta a las generaciones venideras, ¿no? Cómo se transmite de generación en generación todas esas heridas y todos esos conflictos emocionales que sufren las mujeres y se van pasando a sus hijos y a las siguientes generaciones. Pero también existe un fenómeno que queríamos hablar de él, con el que se encuentran las mujeres cuando se incorporan al mercado laboral, ¿no? Y es el fenómeno conocido como el techo de cristal. ¿Y qué es el techo de cristal? El techo de cristal es una barrera social que se encuentra en las mujeres cuando forman parte de una organización empresarial y tienen dificultades para acceder a cargos de gran responsabilidad, ¿no? Según las encuestas, solamente el 24% de las mujeres pueden acceder o acceden a las posiciones de responsabilidad, siendo esos cargos siempre ocupados por el hombre.
En un escenario mundial donde el impulso a la fuerza laboral femenina es crucial para que podamos hablar de igualdad, se están implementando ciertas medidas para poder romper con este techo de cristal, ¿no? Y una de ellas es cuando son las mujeres que acceden a cargos de presidencia y vicepresidencia, que comparten tiempo con otras mujeres y empiezan a enseñarles y a compartir todos sus conocimientos y su sabiduría. Otra de las medidas que se están tomando y se están llevando a cabo son muchas reuniones y formaciones de coaching empresarial enfocados a la mujer, ¿no? Para que en esas reuniones, en esos networking, las mujeres empiecen a impregnarse, ¿no? De ese espíritu y de todo ese conocimiento que adquieren las mujeres que han alcanzado grandes posiciones, ¿no? También existe un comportamiento que es que las mujeres acompañen a los líderes también de ciertas organizaciones en sus funciones ejecutivas para que ellas participen y para darle visibilidad a la mujer dentro de la empresa. Y también aparecen comportamientos como intentar integrar la vida laboral con la vida familiar, ¿no? Son pequeños programas que enseñan a la mujer a cómo conciliar. Y todo ello para exaltar una única fuerza, una fuerza que está compuesta tanto por hombres como